Buenas chavales, ya estamos aquí. Vamos a hacer, dado que ha tenido una acogida bastante buena el vídeo del amortiguador, vamos a terminarlo, vamos a cerrar el círculo con el vídeo de las horquillas en relación con el amortiguador, cómo se comporta de forma dinámica, la geometría, la altura, que es importantísimo, que he visto que ha habido comentarios que todavía no ha quedado del todo claro. En precarga vamos a hacer un estudio, vamos a analizar la precarga, los muelles, los hidráulicos de compresión y rebote, el comportamiento dinámico, la geometría, no sé, la relación de uno con otro, del amortiguador y la parte trasera, y al final vamos a terminar relacionándolo todo y viendo el comportamiento de la suspensión. Así que iba a empezar el vídeo diciendo que somos pocos pero bueno, es verdad que hemos subido bastantes en esta última semana, así que gracias por el apoyo. Y nada, quédate. Bueno, si después de terminar este vídeo sigues sin entender cómo funciona la precarga sobre todo y cómo funciona la altura de las suspensiones, le devolvemos el dinero, señora. Si no lo terminas de entender después de este vídeo al final, le devolvemos el dinero, así que venga. Bien, antes de empezar con la precarga, voy a hacer un comentario solo del amortiguador que quedó la duda el otro día, ¿vale? El amortiguador está ahí dentro, ¿vale? Ese amortiguador está ahí. Este es el amortiguador, espera, voy a poner el móvil. Este es el amortiguador que está así, ¿no? Imagínate que este es todo su trabajo y todo su desarrollo. Cuando tú bajas la altura del amortiguador, no significa que estés haciendo así. Si haces así, estás bajando la altura, claro, el asiento va a bajar, pero estás perdiendo recorrido del amortiguador. Esto es perder recorrido efectivo de la suspensión, del amortiguador en este caso. Entonces, no es lo que se busca eso. Cuando se baja un amortiguador o se sube la altura de la parte trasera, lo que se busca es que esta posición del amortiguador, que está exactamente ahí, sea o para arriba o para abajo, pero sin que afecte al recorrido del amortiguador. Entonces tú lo dejas así y luego si quieres ya aquí haces la valoración con la precarga, lo que tú quieras. Y si lo quieres bajar, en esta moto no tiene sentido bajarlo. Bueno, no me meto en camisa de 11 varas. En una deportiva se suele subir más que bajar. Tú lo que haces es que bajo el amortiguador, pero lo bajo completo. O sea, yo quiero bajar todo el trabajo del amortiguador para poder tenerlo desde cero abajo, un poco más abajo de donde está, o un poco más arriba de donde está. Pero no voy a bajar la moto de la parte trasera desprecargando para que pierda medio muelle en la extensión y medio muelle en la compresión. ¿Entendéis? Esa es la diferencia principal. Así que quede claro, cuando se sube o se baja un amortiguador, lo que se sube o se baja es el amortiguador completo, el pack. Lo subo o lo bajo, pero no a base de perder recorrido, ¿vale? Así que eso aclarado. Bien, y ahora sí vamos con la precarga, ¿vale? La precarga, aquí tenemos el destornillador, los anillos, o sea, bueno, la precarga, ya sabéis que la precarga es esta de aquí arriba, es la horquilla, o sea, la tuerca gorda. Yo en este caso le tengo puesto este adaptador que compré en AliExpress para poder meter una precarga más uno menos sin tener que parar, coger una llave, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sirve. Entonces, la precarga, fundamental. La precarga, por ejemplo, la mía tiene 7 anillos. Aquí hay un anillo fuera, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos, 5 anillos. Aquí dentro queda un anillo y otro anillo. Eso significa que este aparato, que os pongo en la foto y el vídeo, izquierda y derecha, esa es la capucha que se llama, ¿vale? Ahora ya supongo que estaréis viendo porque los he metido. La capucha lo que hace es que saca 3 varillas sin cambiar la posición de la capucha. Lo que estás haciendo es, con esas varillas, empujar el muelle hacia abajo. No estás cambiando la altura del amortiguador, ¿sabes? No estás cambiando la altura de la suspensión. Estás precargando, estás metiendo una carga inicial al muelle. Pero la altura de la capucha, si te fijas, a ver, vuelvo aquí, esta altura, que es la capucha, sigue estando a la misma altura. Lo que estás cambiando es esto que se mete para adentro. Y entonces aquí está el muelle, y lo que hace es que lo empujas y lo estás precargando, ¿vale? Entonces yo lo tengo precargado solo con dos anillos, que se supone que son 2 milímetros. Entonces, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo un muelle de 10 newton, que creo que el original era 75, yo peso 96 kilos, más la ropa, más el casco, más 102, 103. Yo necesitaba un muelle de 10 newton. Entonces,
Esto es la precarga y aquí dentro va el muelle. Y entonces ahora mismo yo lo tengo casi, mi muelle está muy poco precargado porque el muelle está pues como aquí. Entonces no está haciendo tanta fuerza, tiene 2 milímetros. A lo mejor yo en mi muelle le estoy metiendo pues 2 kilos o 3 kilos iniciales, lo justo para que no sé, para que entre la cámara de aire, el aceite y tal, pues no se hunda tanto. Luego os cuento por qué no tengo los 4 que recomendaba Suzuki y sí tengo los 5 que recomienda Hiperpro, ¿vale? Entonces, fundamental, vamos a ver, la precarga. Aquí tienes la suspensión. Esta suspensión en concreto de Suzuki, la GSX-R tiene 120 milímetros. Casi todas las R prácticamente tienen 120, 125, 130, pero esta tiene 120 milímetros. Esto significa que cuando la moto esté colgando y la moto esté levantada, yo aquí desde el principio hasta arriba tendré los 12 centímetros. Así que tú fíjate, yo tengo este amortiguador, sin estar yo subido, está precargado para 1 centímetro, ¿sabes? 1 centímetro y algo, depende de si quieres empezar a medir arriba o aquí. Yo cuando la he descolgado, los 120 me los daba aquí a la altura de ahí. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Mi moto está mal precargada? No, lo que pasa es que yo ahora mismo no estoy montado. Entonces 120 milímetros sería con la rueda colgando, con el peso inicial de la moto tal cual está. Es verdad que está la pata de cabra, pero cuando la pones recta pues bajaría un pelín más. Lo normal, la precarga inicial sin que tú te montes, o sea, con el peso de la moto sin que nadie la toque en vertical, tiene que ser un 10, un 15% del recorrido inicial. Son 120, pues aquí creo que eran entre 1, 1,5 o 2, no me acuerdo. O sea, no sé los números exactamente, me los podía haber estudiado, la verdad. Pero ese es el principal efecto de la precarga. Cuando yo me monte en la moto y me pongo recto sin tocar nada, me sujetan aquí para que la moto se quede en vertical todo lo posible y sin yo hacer nada pongo posición de conducción, a mí seguramente se me esté quedando en 10,5, 10 como mucho. Dicen que para una moto deportiva la precarga dinámica, que es cuando tú ya estás montado, tiene que ser entre 20 y 30, 35 milímetros, o sea, entre 2 y 3 centímetros más o menos. ¿Qué significa eso? Que tú estás dejando 10 centímetros de recorrido útil, ¿sabes? Por eso es tan importante la precarga inicial. Entonces, yo en este caso la precarga la tengo bien, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, cuando hago una frenada, esto por ejemplo es del otro día, ¿no? Esto es una goma que cuando quitas la rueda la puedes poner por aquí, ¿sabes? Quita la pinza, la pones y la dejas ahí. O por arriba, que es más fácil, pero para eso tienes que sacar la botella entera, la suspensión. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras una frenada y en carretera se te quedara así, que nada más que tienes 1 centímetro de recorrido libre, pues tú tienes que precargar más el amortiguador. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, me queda nada más que 1 centímetro. Si yo le meto 2 vueltas ahí a la precarga, gano aquí arriba otro centímetro. Entonces es lo justo para que no me toque. O sea, si tú llegas con tu muelle estándar y en una frenada grande se te queda aquí a 1 centímetro nada más, pues esto es muy poco. ¿Qué puedes hacer? A meter más compresión, que es lo normal también. Cierras un poco la compresión para que no llegue tan abajo y sobre todo metes una vuelta o 2 más de precarga. ¿Por qué la precarga hace que a lo mejor se me quede aquí arriba, 1 centímetro más arriba? Pues porque tú lo que estás haciendo es que este muelle, sin precarga, desde el kilo cero intenta bajar, ¿no? Entonces ya ha bajado el recorrido. Si tú le metes, pues por ejemplo, 4, yo tengo ahora mismo 5 y si lo pusiera al 4, pues probablemente en vez de aquí se me quedaría más arriba. ¿Por qué? Porque al muelle le estás diciendo, tú hasta que no entre en 30 kilos no te pones a trabajar, ¿sabes? O sea, porque ya te he precargado yo con esos anillos, con esas varillas, yo ya te he metido una carga inicial. Entonces, hasta que no entre en 30 kilos, tú no empiezas a bajar. Esos 30 kilos, a lo mejor, que al fin y al cabo, imagínate, con una precarga de 0, tú todo esto lo soportas a 150 kilos y con la precarga con 4 varillas dentro o con 3 anillos dentro, a lo mejor el peso inicial que necesitas son 170. Pues esos 30 kilos es lo que a lo mejor hace que justo no llegues aquí, ¿sabes? Porque aquí hablamos de que las diferencias son mínimas, ¿sabes? Si, por ejemplo, tú con una precarga, o sea, con 4 o 5 anillos dentro, o incluso con los 7 anillos dentro,
se te queda por aquí abajo, ese es el indicativo clarísimo de que tú necesitas unos muelles de más fuerza, con más newton, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque si tú con la compresión y con la precarga no consigues limitar la bajada de la suspensión de la horquilla, es que tus muelles tienen un peso distinto para ti, ¿sabes? Si tú tienes 75 kilos, o sea, si tú tienes el muelle de 75 kilos y tú pesas 100 como me pasaba a mí, pues yo enseguida, haga lo que haga, estaba aquí abajo, ¿sabes? O a lo mejor en la precarga dinámica estás bien y en cuanto me monto, haga lo que haga, siempre estoy aquí abajo, ¿sabes? Y dices, hostia, tío, es que el amortiguador no me sujeta. Entonces, eso es el efecto del muelle respecto de la precarga, ¿vale? Y lo siguiente, la altura. La altura de la precarga, o sea, tocando la precarga cambio la altura del amortiguador, de la suspensión de la horquilla. Ya hablábamos de que estos son 120 si no pongo la moto encima. Si yo, por ejemplo, con este muelle de 10 newton, le meto toda la precarga arriba, o sea, la cierro toda entera, probablemente la moto, tal y como está ahora, estaría otra vez en 120, porque, hostia, 10 newton es un muelle con muchos newton, ¿no? ¿He subido la altura? Hombre, no es que la haya subido, es que lo que tienes es casi bloqueado el muelle, o sea, tienes un muelle con una carga inicial que hasta que no entren 80 kilos la moto no funciona. ¿Qué pasa? Que con ese muelle y esa precarga, imagínate, de los 7 anillos dentro, a mí la horquilla me trabajará hasta aquí, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿y todo este recorrido? Pues todo ese recorrido no se está aprovechando. Entonces, una correcta configuración de los amortiguadores es que a ti te permita siempre tener el mayor recorrido de trabajo posible, ¿vale? O sea, lo que no puedes es empezar aquí o quedarte aquí, ¿sabes? Si tú empiezas con la horquilla aquí bajada porque tienes una precarga y un muelle blando, pues fíjate todo lo que te estás dejando de trabajar. En una horquilla que son 120 milímetros y que de trabajo efectivo a lo mejor son 10 centímetros, ¿sabes? Entonces tú, si de 10 centímetros quitas 8, te estás cargando un 20% del trabajo de la suspensión. Si se me queda aquí arriba a, yo que sé, a 3 centímetros, hostia, me estoy cargando un 30% de la suspensión. Entonces, yo lo que necesito es que esto trabaje todo el recorrido directo, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero, o sea, por ejemplo, yo con este muelle y con la precarga al 7, o sea, los 7 anillos dentro, haciendo trabajar ya el muelle desde inicio con todo lo que se puede, a mí, por ejemplo, como el morro no va a bajar, es que se queda como está y no se me va a iniciar para abajo, que entraría el comportamiento dinámico, a mí la trayectoria siempre se me va a ir recta, ¿sabes? Y se me va a hacer la moto súper cabezona, ¿no? Me va a costar un montón meterla a la curva. Entonces, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, para corregir eso en ese escenario? Pues mover las botellas. ¡Ay! ¿Cómo se mueven las botellas? Que espero que esté acertando con la cámara. Por este lado. Ay, pues esta no era. Bueno, en esta no lo pone, pero ahí hay... Joder, la madre que me parió. Espera. Por este lado. Espero que no venga nadie, que son los clases. Por este lado, mira, ¿ves? La barra, o sea, la línea de la tapa de la tapa de la precarga está a 2 milímetros. A mí me dice el manual de Suzuki que esto tiene que estar a 2 milímetros, o sea, de base. Si yo, por ejemplo, quiero bajar el morro y hacer una geometría, o sea, una posición geométrica negativa, ¿qué tendría que hacer aquí? Pues o sea, poner el caballete de la tija que se mete ahí debajo, levantas la moto por la tija, por abajo del todo, por donde está... Ah, mira, con esto podría moverlo. Bueno, que se me va. Aflojas aquí, aflojas aquí, estos dos, y entonces tú tendrías la botella libre, ¿sabes? Si te fijas, es que no sé si estoy apuntando bien, si te fijas, tú la moto está, esto es la moto, ¿vale? O sea, a ti la moto va anclada a la suspensión con la tija inferior y con la tija superior. Una vez que yo afloje las dos, evidentemente, yo lo que cojo es que esta botella cojo y tiro para arriba, entonces se me sobresale por aquí arriba, y se me sobresale, imagínate, en vez de a 2 milímetros, a 4, que yo lo he probado, ¿eh? O sea, que yo puse 4 y 3. Y entonces yo subo las botellas por respecto de la tija y respecto de las dos tijas, y yo las subo 2 milímetros más. Se quedaría a 4. Entonces, yo lo que he hecho ha sido poner la moto, que si está así, la he bajado, le he puesto el morro más negativo. ¿Qué comportamiento tenía eso para mí? Hostia, se hacía ingobernable.
se me hizo luego al final cuento por qué se me hizo ingobernable, pero o sea, muy nervioso, cambios de dirección, muy eléctrica, o sea, muy inestable, ¿sabes? Porque luego os cuento los efectos de la... Bueno, os lo digo ya, ¿no? Una geometría muy negativa tiene... Estos son vasos comunicantes, es como el desarrollo, o sea, si tú puedes configurar la corona y el piñón de ataque, los pones para tener mucha aceleración, la aceleración la ganas a cambio de perder velocidad punta. Si tú pones el desarrollo para ganar velocidad punta, la vas a perder en aceleración. Esto es así, o sea, esto es la teoría de la manta con los pies y la cabeza, ¿no? Te tapas una cosa o la otra. Pues si yo voy hacia aceleración, aquí dejo el déficit en velocidad. Si yo voy hacia velocidad, aquí dejo el déficit en la aceleración. La estabilidad de la moto haciendo la geometría negativa o positiva. Si yo tengo una moto con una geometría negativa, lo que consigo es que tengo... Hostias, como quema, la madre que lo parió. Mira, me voy a sentar porque es que estoy... Hostia, está ardiendo. Es que estoy reventado de estar en cunclillas, tío. Si yo hago la geometría negativa, ya no quiero arañar, la moto me gana muchísima agilidad en cambios de dirección. La moto me gana en que me entra curva enseguida, o sea, se tira para dentro de la curva enseguida. Y me evita levantar el morro cuando acelero a muerte, o sea, me evita hacer wheelie, me evita hacer wheelie, entra mejor en la curva y tiene unos cambios de dirección, una agilidad enorme. Si yo hago la geometría positiva, o sea, es decir, el morro lo levanto, lo que tengo es una estabilidad en curva, o sea, una estabilidad en recta cojonuda, que por ejemplo, la otra no lo he dicho, en la estabilidad, en la geometría negativa en recta sería inestable, o sea, sería muy reactiva a cualquier movimiento, o sea, la moto iría a máxima velocidad. Y en geometría positiva eres súper estable en recta, eres súper estable en curva abierta, eres muy cabezón en hacer la moto girar, te va a costar mucho meter la moto en el vértice, o sea, te va a costar mucho tirar la moto porque ella se quiere ir para afuera. Y en las curvas rápidas, también es inestable, o sea, vas a tener que pelear con ella porque ella siempre va a querer ir hacia afuera. Pero sin embargo, la ventaja es que cuando frenes, que no lo he dicho en la otra, cuando frenes no te va a levantar tanto la rueda trasera. Cuando aceleres tienes estabilidad en la aceleración, o sea, tú estás plegado y vas saliendo y como tienes mucho peso detrás, aceleras y no pierdes tracción. Y luego, lo bueno es eso, que estabilidad en recta, estabilidad en curva rápida, estabilidad en frenada, porque como tienes la moto así, pues no te llevas tanto la rueda, no levantas tanto la rueda. Y tienes mucha tracción en la salida de curva. En la negativa, todo lo contrario, que esto es muy importante, que no lo he dicho. Tú con la geometría muy negativa, esto de la física es como es, o sea, si tú tienes, ahora mismo tengo el peso detrás y yo tuviera la moto más para adelante, yo necesariamente tengo que ir cargado adelante. Entonces, todo el peso que yo cargo delante lo libero de atrás. Si yo libero mucho peso de atrás, cuando yo estoy plegado en la curva, por muy ágil que sea y por muy bien que vaya, ¡ay, qué bien voy en la curva, cómo me ha tirado! Yo no tengo peso detrás, en la rueda trasera, entonces yo en cuanto abra gas es muy probable que la moto me sacuda, porque el peso que quito detrás, o sea, el peso que pongo delante lo estoy quitando de atrás. Entonces, por eso dije el otro día que los ingenieros de suspensiones tienen un trabajo complicado, porque tienes que buscar el equilibrio, ellos en concreto en función del circuito en el que estén. Si están en un circuito ratonero tienen que mover la escala hacia agilidad, hacerla negativa, y si están en un circuito con, por ejemplo, el 70% de las curvas muy abiertas, mucha recta, pues tienen que tirar la moto hacia hacerla más positiva, para hacerla más estable. Luego para compensar eso, o sea, porque no vas a hacer, porque es muy difícil, o sea, ahí va, es muy difícil cuadrar la moto con la altura, ¿no? O sea, y la moto sobre todo es muy sensible. 1 milímetro aquí o 2 milímetros de más aquí te hacen que la moto sea una locura. A mí me pasó, o sea, yo puse 4 milímetros aquí y a nada que tocaba el manillar la moto se quería ir para todos lados y dije, nada, es que no andé, creo que no hice ni 1 kilómetro, me di la vuelta y le puse 1 milímetro menos, porque como sé que 1 milímetro más o menos también se afecta, me pasé de listo, y con 3 milímetros, o sea, habiendo bajado 1 milímetro la moto de adelante, pero habiendo la bajada de verdad geométricamente, también se me hacía muy inestable, tío. O sea, yo no veía eso predecible y yo digo, me voy a dar una hostia. O sea, entonces, lo que es la geometría de la moto
mi consejo, por supuesto, es que para un tío de calle no la toques nunca. O sea, no hagas nada, salvo que tú ya estés muy metido en harina y sea otra cosa que te diré en conclusiones, ¿no? Pero la altura y la geometría de la moto, el comportamiento es ese, ¿vale? Entonces no es recomendable tocar la geometría de la moto, pero se sube así. O sea, la moto, la suspensión de la moto, las horquillas de la moto, la posición geométrica de la moto se cambia con las botellas, o las subo o las bajo. Si quiero hacer la moto positiva, lo que haría es poner, por ejemplo, al ras, ¿sabes? Yo pongo al ras la tija tanto de aquí como de abajo. O sea, si no aflojo las dos, esto no se mueve. Aflojo las dos y pongo la tija al medio, fijo arriba y fijo abajo. Ahí he hecho la moto más positiva desde el punto de vista de la geometría. No apretando, bajando la precarga. Es que ese no es el punto, ¿sabes? Entonces yo tengo siempre el comportamiento de la horquilla o más arriba o más abajo. O sea, no más abajo porque está el suelo, o sea, pero con la moto, o la moto más picada o más levantada. Pero la horquilla tiene que tener el trabajo siempre el mismo, ¿sabes? Entonces, si tú tienes que cambiar la altura de la moto desde el punto de vista de la geometría, si tú tienes que subir las botellas porque necesitas meter mucha precarga en el muelle, lo que tienes que hacer es cambiar el muelle. O sea, si es que el muelle son 120 pavos. Eso, a ver, entiendo que si no vas a ir a un circuito que es muy ratonero y quieres hacer el tal, pues no lo cambies. Pero si tú en tu día a día lo que tienes que hacer es eso, es que, tío, tienes que cambiar el muelle. Luego puedes cambiar la densidad del aceite y tal, pero eso ya es meterse en mucha harina. Así que esto que acabo de decir es el comportamiento de la precarga, de los muelles y de la altura. O sea, y ahora, para no tener que andar cambiando 1 milímetro o 2, porque esto es muy complicado y afecta muchísimo, y también cambias el avance, ¿no? O sea, cuando tú haces la moto más negativa, la rueda en vez de estar allí está un poco más cerca, entonces estás recogiendo los ejes, por eso también ganas tanta agilidad. O sea, todo afecta, tiene un comportamiento, todo afecta en todo, ¿no? Pero sobre todo es eso, o sea, en la posición negativa es que tu problema es que cuando frenes levantas la rueda y que cuando estás plegado y tiras el acelerador no tienes tracción porque no tienes peso detrás, ¿vale? Para compensar eso un poco está el hidráulico de compresión y el hidráulico de extensión o rebote. Para eso os voy a dejar lo que expliqué en el otro vídeo del amortiguador para no repetirme, ¿sabes? Pero bueno, resumiendo mucho, pues eso es compresión, extensión, la velocidad con la que pasa el aire, o sea, la velocidad con la que pasa el aceite, pues el agujerito que deja para luego las válvulas, que las válvulas son como pletinas, y bueno, pues eso, si queréis verlo en internet hay un montón de vídeos de hacer revalvulados que se llama. Si no, yo os pongo aquí ahora os pongo una foto para que lo veáis y ya está, pero eso tampoco os metáis en eso porque es un fregado. La compresión y extensión, y con eso puedes compensar un poco el juego. Por ejemplo, si a mí se me hunde mucho, pues yo tengo que cerrar la compresión para que no pase tanto el aceite, ¿ves? Se me bloquea, entonces lo libero un poquito para que me haga más fricción, para que la velocidad sea más lenta de paso, para que contenga un poco el muelle. Y luego la extensión es lo que dije en el otro vídeo. Ese muelle de 10 Newton, cuando esté aquí, ese muelle está deseando salir, o sea, ese muelle está deseando recuperarse. Cuando yo acelero, le paso inmediatamente la fuerza, la energía y la inercia, y el peso todo se lo paso detrás. Entonces, si no tuviera el hidráulico de extensión, lo que haría esta moto es y estarías todo el rato botando. Tú cierras este tornillo de extensión y lo que consigues es que, como decía en el otro vídeo, el aceite tire de la suspensión para que no suba tan deprisa, ¿vale? O sea, eso es la compresión y extensión, que ya lo expliqué en el otro vídeo y que yo creo que eso a la gente le genera muchísimo menos duda, ¿vale? Vale, pues ya tengo aquí la chuleta, es que me estoy haciendo, o sea, me he hecho un vídeo como si fuera las conclusiones de... En fin. Vale, entonces, y bueno, como por aquí no pasa nadie, estamos aquí con el canto de los pájaros y la naturaleza, y no tengo alergia, que es una cosa flipante, que no tengo alergia. Las conclusiones, ¿vale? Lo primero, fundamental, de verdad, está muy bien que aprendas todo esto, pero lo fundamental, si la moto va bien, si tu moto va bien en tu uso, no toques nada, tío. O sea, si a ti la moto te va bien, si a ti la moto tú cuando vas a entrar en una curva, te entra en la curva, cuando vas en una recta no te vibra, no te pasa nada,
cuando tú vas a, yo qué sé, estás acelerando en curva, no te pasa nada, a ti no te levanta la rueda trasera, no te hace caballito, o sea, tú dices, pues es que mi moto va de puta madre, hostia, tío, tienes una suerte de la hostia, no toques nada, no toques nada, si te va la moto bien, no toques nada, ¿sabes? Vas a ir notando que te faltan cosas o vas a ir reconociendo patrones en función de cuando vayas yendo más deprisa, ¿sabes? Pero si a ti te va bien, de verdad, lo digo, o sea, no toques nada, como la informática, tío, si va bien no toques nada, no actualices, no cambies BIOS, no hagas, o sea, porque la vas a cagar, entonces, sobre todo fundamental, no toques nada. Segundo consejo, y aquí es súper radical, lo último que tienes que hacer en tu moto, si te va bien o mal o quieres hacer una cosa u otra, lo último, de verdad, lo último es tocar las barras, subirlas o bajarlas, ¿vale? O sea, el comportamiento de la moto entera cambia la hostia. Te puede asustar en un montón de... O sea, puede ser impredecible en algún sitio. O sea, eso es lo último. Yo, antes de tocar eso, tocaría el muelle. Pero la altura de la moto, las botellas, yo eso es lo último que tocaría. Y de hecho... asumiría que en curva rápida se me va un poco para afuera o que se me tira pronto, lo que sea, o sea, acepto el fallo que pueda tener o el comportamiento distinto que a mí no me gusta, lo acepto antes que meterme a tocar la altura de la suspensión de las botellas, porque es que el comportamiento, yo de verdad lo digo, que es que no hice ni un kilómetro, digo, pero ¿qué coño es esto? ¿Sabes? O sea, era como, wow, digo, además yo tengo los semimanillares cambiados, son un poco más largos, son 5 centímetros más largos, mido 1,91, peso 95 kilos, soy un tío fuerte, atlético, de gimnasio, tal, no sé qué, tengo mucha fuerza, yo a nada que toco en la moto, macho, me responde, entonces, se me volvió una puta locura, eso era una pistola, eso era vamos, o sea, un mono con dos pistolas. Lo último de tocar es la altura de la geometría, desde mi punto de vista, ¿vale? Siguiente consejo, a ver, porque es que ya tengo aquí una cantidad de cosas. Nada, por ejemplo, hacía un comentario en el otro vídeo, gente, y yo siempre hablo para personas normales, o sea, no estoy hablando para un tío de Superbike ni para MotoGP, pero por ejemplo, voy a hacer un comentario de dos cosas que he visto el otro día en Superbike y hace tiempo en MotoGP. Por ejemplo, Bagnaia le vi, como Bagnaia está como está, de esto que se quita el casco ahí en el box y está sudando y el otro está diciendo no sé qué, y el tío le decía, es que no me entra en la curva, no recuerdo qué curva era, pero no me entra en la curva 4, o sea, no consigo meter la moto en la curva 4, no consigo llevar la moto al vértice de la curva 4. Y le decía el ingeniero, es que necesitamos que la lleves con más presión. Se refiere a más presión no del neumático, sino que la lleves con el freno cogido. O sea, necesito, que aquí es lo del comportamiento dinámico, necesito, porque a lo mejor no me acuerdo qué circuito era, pero en este circuito es lo que hablaba, 70% posición geométrica más positiva, porque buscamos más estabilidad, necesitamos mucha estabilidad en curva, porque hay mucha curva abierta, hay mucha curva rápida, hay una recta de 1 kilómetro, o sea, necesitamos que la moto vaya bien en ese escenario. Pero ¿qué pasa? Que el puto circuito te tiene 2 o 3 curvas que también son muy cerradas, entonces ese escenario es la locura para el ingeniero, que dice, joder, condeno las 3 curvas cerradas a cambio de ganar las curvas rápidas o pierdo un poco en la rápida pero compenso y gano un poco. Entonces el tío le decía, probablemente lo que pasaba ahí es que llevamos la moto como una tabla, o sea, llevamos la geometría de la moto la llevamos positiva, llevamos las suspensiones como una puta tabla, está todo esto pensado para que sea estable en el 70% del circuito, para que no se te levante la rueda en la frenada de 1 kilómetro que llegas a 360, que es que no podemos hacer otra cosa, o sea, esta moto tiene que ir así, para que tú puedas entrar en la curva 4 necesito que llegues con el freno cogido, para que la moto baje con la fuerza y con la inercia y que entonces cuando bajas estás convirtiendo la moto en más negativa a costa de freno. Eso es cambiar la posición dinámica. O sea, hago trail braking, que se llama, que es que llego al vértice todavía frenando, voy soltando y cuando ya estoy allí ya suelto. Él debía llegar con un poco menos de freno y no conseguía hacer el morro bajar y entonces no le entraba la moto. ¿Vale? O sea, eso no es nuestro caso. O sea, tú aquí en esta carretera de aquí atrás, tío, si tú vas a ir haciendo trail braking porque la moto si no se te va recta, esa moto está mal configurada porque tú estás en la puta calle, tío. O sea, y tú en la carretera no puedes ir haciendo trail braking hasta el vértice a muerte porque si no la moto no entra. O sea, si tú llevas la moto así, perdona que te diga, bueno, no quiero decir un insulto, pero tú te estás jugando la vida, la tuya y la de todo el mundo, ¿sabes? Porque te puedes hacer una colada y luego te me llevas a mí. O sea, lo normal es que tú en carretera lleves la moto 50-50, insisto, y si va bien no toques nada. Puedes ganar algo, pero esa es la mentalidad, ¿no?
Y la otra cosa que vi en Superbike, por ejemplo, en el ZX Moto, en la 820, que ganó, porque yo lo veo diferido antes de dormir y tal. Bueno, el caso es que, joder, antes a las 3 vueltas le sacan un panel al pibe, al francés este, que no me acuerdo cómo se llama, y le dice, quita precarga. Y entonces debe tener una especie de botón en algún sitio, algún mando, para liberar la precarga. ¿Por qué? Y yo decía, claro, qué cabrones, ¿por qué? Pues porque tú, a esos niveles, cuando te quedan 3 vueltas, tienes el depósito vacío, la moto tiene menos peso, tiene menos inercia, y entonces a lo mejor dice, con la precarga que nosotros salimos al principio, se te va a convertir la moto en muy positiva, y va a haber curvas en las que se te vuelva cabezona, que es lo que le pasaba al Bagnaia. Se te vuelve la moto cabezona, libérale la precarga para que la moto baje más, y entonces estés más tiempo con la moto en posición geometría. Esto, lo primero, yo no soy ingeniero de pista, yo no soy ingeniero de nada, pero ese es el motivo técnico por el que hacen esas dos cosas. Yo no puedo hacer un vídeo para YouTube para decirle a un pibe que tiene una CBR 650 o una R7, que va el tío a su vuelta a decirte, no, espera, tú en marcha, en marcha, bájate una vuelta a la precarga porque la curva no sé qué de la Sierra de Madrid, de los 7 picos vas a hacer, oye tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Entonces, cuando uno dice, es que no tienes ni puta idea, no, lo que pasa es que si yo esto lo tengo en cuenta. Lo que pasa es que esto no es para todo el mundo, ¿sabes? O sea, yo no le puedo decir a un tío que haga trail breaking para ir por la calle, porque me parece una salvajada, ¿sabes? Que a lo mejor yo alguna vez lo hago, que te has calentado y lo has hecho, pero tú no puedes ir por la carretera abierta pensando en trail breaking porque tengo que compensar la geometría positiva y tengo que hacer la moto más negativa porque si no, no entra, ¿sabes? Así que eso, macho, no es la solución, tronco. Así que nada, ya he mirado la chuletilla, creo que ya lo he dicho todo, luego lo revisaré, si me dejo algo pues edito y lo meto por ahí. Pero bueno, amortiguador, horquilla, muelles, altura, está todo dicho.